Hola chicos, soy Curi y os hablo desde Valladolid, allí donde hace mucho frío, de un poco qué es lo que pasaba en la época que Miller escribió Sin City y aquellos cómics tan maravillosos que hacía. Primero deciros que uno de los hechos históricos más importantes fue la caída del muro de Berlín, pero no simplemente porque cayera un muro y que se viera en teles que todavía eran de tubo, de esas gordas y grandes, sino porque eso significó la caída de un tipo de política y de un tipo de economía, la economía de la Unión Soviética, que eran unos cuantos países que se habían juntado. Bueno, creo que no se habían juntado así como todos queremos juntarnos a un único país, sino que hubo un par de guerrillas y un poco de cosillas y se juntaron a la Unión Soviética. Con ello cayó el comunismo y con ello cayó una forma y un sistema económico. También un sistema político. Y a partir de esa caída, pues hubo unas cuantas guerras y transformaciones importantes. También hay que decir que no solamente cayó un muro, sino que también se liberó una persona muy importante en toda Sudáfrica, que era Nelson Mandela, que fue un gran abanderado de los derechos de las personas de color. ¿Qué más contaros de esta época tan excitante? Pues los 90 fueron unos años de acá. Espera, que tengo que cambiar de mano, chicos. Porque lo que tiene que tener una sola mano. Que se me cae muy. Lo vamos a hacer así, si nos importa. De acá de los 90 también tengo que deciros que hubo una guerra muy importante, la guerra del Golfo. No es que eran unos tíos que eran muy golfos y se fueron a la guerra, no, no. Eso fue la parte de Irak y Irak. Fue su primera guerra, fue la primera guerra que se denominó la guerra del oro negro, ¿de acuerdo? Entre Irak y Kuwait hubo un tema de fronteras, pero lo más curioso de toda esta época, de esta guerra, no fue simplemente esa guerra, sino la aparición de las fuerzas internacionales como intervencionistas para intentar solucionar problemas que eran en otros países. Cabe decir que nos quedaría la pregunta de si esto se hizo por intereses de la sociedad y de las personas que viven en sus países o por intereses económicos. Pero bueno, también es importante que en esta época, muchos de vosotros no os acordáis porque seguro que estáis a punto de nacer o estáis naciendo, se firmó la paz de Irlanda. Y esta paz de Irlanda, en el norte de Irlanda, era importante porque el pueblo irlandés es un pueblo muy importante dentro de Estados Unidos y marcaba también una historia de este gran país, ¿no? En Estados Unidos acabó Bush padre. Con todo eso de que el Bush padre se dedicaba más a las guerras internacionales y no era como su hijo de inteligente, eh, los americanos se enfadaron un poco diciendo de tanto guerra afuera, tanta guerra afuera, ¿y por qué no nos preocupamos lo dentro? Entonces apareció un tipo que se llama Bill Clinton, al que le gustaba mucho tocar el saxo y otras cosas, o que le tocaran el saxo de otras formas, ¿no? Eh, Fue una época muy importante, los 90, porque vosotros no lo vivisteis, pero la gente que lo vivimos descubrimos que ya no pasábamos de un disquete que era así como tamaño muy grande de cartón y luego fue de plástico y de repente nos encontramos con una movida que se llama CD-ROOM y luego también otra cosa que se llama DVD. Esto revoluciona el mercado. Aunque vosotros no lo creáis, para nosotros, para la gente de vieja gloria como yo y como la profe, esto significó que tanto era mucho más fácil ver cine, escuchar música y todo era en un espacio mucho más comprimido y no tienes esas grandes estanterías con grandes cintas VHS y con grandes formatos que nos ocupaban mucho espacio. También es importante de esta época que apareció una ovejita muy simpática que se llamaba Dolly y de aquí aparecieron los clones. ¡Ah! Y de aquí, de la clonación, aparecieron muchos personajes de muchas historias y de muchos cómics muy interesantes. Hubo una gran pérdida. Murió, por desgracia, por culpa de los medios de comunicación, así se quiso entender, la reina del pueblo, la princesa del pueblo, Diana de Gales, que se estrelló con un amigo o un amante perseguidos por los medios de comunicación que intentaban hacer las fotos por la prensa amarilla. Pero no solamente esto, es decir, es importante que en esta época se crearon grandes instituciones que después nosotros nos quejamos y que vosotros ya conocisteis, como el Banco Mundial, como la Organización Mundial del Comercio. En Latinoamérica se creó el Mercado Sur y justamente con toda esta forma de intentar organizar internacionalmente el mundo, resultó que fue la época donde en Latinoamérica hubo más brecha entre las clases ricas y pobres. También hay que decir que esta época, vosotros gracias a Dios no la conocisteis,
fue una época donde el SIDA incidió mucho y donde muchas personas, y esta enfermedad tan importante hizo desaparecer a grandes personas y grandes personajes históricos, musicales y cineastas. Fue una enfermedad que hasta finales de los 90, principios de los 2000, no encontraron primeras fórmulas para conseguir desolarlo. Mientras tanto, en España empezó a gobernar José María Aznar. Y eso, hay mis dudas de que si fue bueno o malo para nuestro país. Pero olvidemos algo importante. La música y el cine de esta época fueron, sinceramente, cojonudos.